pueden ver ahí la presentación. Estoy compartiendo ya la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ya, nada más aquí un resumen de lo que ya habíamos hablado en un principio. Estoy representando a Convergencia Consultora acá en Ecuador y a la Red Internacional de Promotores ODS, que es una red que se encuentra presente en 18 países con aproximadamente 5,000 personas voluntarias que se encuentran apoyando en el tema de conocer, difundir, promover y accionar la Agenda de Desarrollo Sostenible que más adelante les voy a presentar. Sí, entonces en este caso, desde la Red Internacional de Promotores ODS, Coordinación Nacional Ecuador, me hago presente para que podamos llevar a cabo esta información con agrado. A ver, una de las cosas que tenemos que entender es que la alimentación es un derecho, ¿sí? Inicio por estos temas de acá, de pronto me voy a centrar más en el tema de la agenda con respecto a los ODS que tendrían que estar relacionados al tema gastronómico, al tema de la actividad principal que todas las personas que en este momento están convocadas acá podrían ir aplicando, y no se diga si es que tienen otras actividades en particular que también nos va a servir. ¿Sí? En este caso, el derecho a la alimentación, les decía, es un derecho, no es un privilegio, no es una opción. En este sentido, como resultado de la crisis alimentaria que vivió a nivel mundial en el año 2008, todos los gobiernos pusieron su atención en las políticas alimentarias y en el apoyo al sector rural. ¿Sí? Tanto la seguridad como la soberanía alimentaria enfatizan la necesidad de aumentar la producción y la productividad de alimentos con el tema de enfrentar la demanda a futuro. Estoy hablando de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, ¿sí? Ambos conceptos difieren, sí, pero no dejan de ser, de centrarse en el día de hoy, que residen en el acceso a los alimentos. Ya. Inicio hablando del sistema terrestre. Me van a decir, pero ¿por qué vine a dar ciencias naturales o geografía aquí en el Consejo Gastronómico de las Américas? A lo mejor Cristian al final de mi exposición me diga, me jale la oreja y me diga por qué estamos hablando del sistema terrestre. Pero en verdad, desde estas cosas simples que a veces que nos enseñaron en la escuela o en el colegio, es importante refrescar un poco la memoria para no olvidar de dónde vinimos y quiénes somos dentro del sistema terrestre. ¿Sí? Les invito a dar una mirada breve en contexto en donde se encuentran en este momento ustedes privilegiadamente escuchando este webinar. ¿Sí? Si nos damos cuenta, estamos con aire, tenemos conectividad, estamos con la oportunidad de tener el sistema de comunicación online, etcétera. Pero también tenemos aire, ¿sí? Tenemos el aire, tenemos agua. Recién debíamos haber venido de los almuerzos, sin duda, en algunos de los países según el horario. Otros estaremos tomando el cafecito, etcétera. Entonces, todo esto son recursos obtenidos de nuestra madre tierra, ¿sí? Entonces, al mirar alrededor, el aire, el agua, la tierra, podemos observar que tiene un sistema de interacciones tanto físicos, químicos como biológicos. ¿Sí? En este sentido, esto era un concepto muy anterior de lo que era el sistema terrestre y bastante fuera de contexto estaba sin ser considerado lo que tiene que ver con el sistema social y económico. ¿Quiénes conforman el sistema social? Nosotras las personas. ¿Y quién es el tema económico? La productividad, la empresa, el emprendimiento, las actividades principales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el sistema terrestre somos también nosotros. Estamos dentro de ese sistema con la finalidad de que nuestras acciones, cada cosa que yo hago como Vania, en mi casa, en mi hogar, en mi actividad productiva, tiene un impacto súper fuerte en los otros lugares. No quiere decir que yo aquí vivo en la cordillera de los Andes. Y como yo reciclo, entrego las bolsas de basura en la puerta y cumplo con lo que dice la normativa, que el lunes, miércoles y viernes pasan retirando los orgánicos y martes y jueves los inorgánicos. Yo ya cumplí y digo, ya lo hice. Ese es un puntito, es un granito de arena que nos sirve para el desarrollo sostenible, sí. Pero esa acción no termina ahí. De hecho, ni siquiera inicia ahí, ¿sí? Inicia mucho antes de eso.
nuestra acción. Por eso estamos dentro de este sistema terrestre con toda nuestra actividad principal o con nuestras actividades cotidianas, desde la forma y el pensamiento que tengo para comprar o consumir las cosas. Y cuando termino esos desechos que he generado, que después lleva el recolector de basura desde la cordillera de los Andes, decimos, no, yo ya cumplí. Los de la costa o los que están viviendo cerca, a las personas que viven cerca de los océanos o de los mares o de las fuentes de agua son los culpables de la contaminación. Pero yo ya reciclé y aquí en la cordillera, en la montaña se quedó. No, señores, esto tiene que ver un impacto mucho más allá. Entonces, solo para poner en contexto, inicio con este tema de aquí. Somos parte de todo este ecosistema. ¿Qué pasó en 1972? Tuvimos un gran desafío que fue el lanzamiento de este Apolo 17 hacia la Luna, ¿sí? Entonces, imagínense, contando yo la historia, y ni siquiera había nacido, ni algunos de ustedes habrán estado ahí presentes, contando yo esta historia de 1972, cuando se hizo el primer lanzamiento de este Apolo 17 a la Luna, y donde que pudimos tener la oportunidad de que quienes tuvieron el privilegio de viajar, ¿sí? Tomaron la foto a nuestro planeta, llamándola la foto de la canica azul. ¿Sí? Viéndole a la Tierra desde la Luna, cómo es su forma, y nos cambian totalmente la idea de que antes no sabíamos cómo mismo era la forma, en la escuela nos decían que es de una forma, que es de otra forma, etcétera, hasta que esa fotografía nos ayudó a revelar su forma en principio, y con eso cambiamos totalmente la forma de pensar, ¿sí? Un cambio súper fuerte para nuestro mundo y en el cual todos hemos venido adaptándonos de esta manera. Entonces, ¿por qué el ejemplo de este lanzamiento a la Luna? Porque yo creo que aquí están las fotos de la Tierra, les presento, son fotos de la NASA, ¿sí? Acá una foto desde la Luna viéndole a la Tierra, qué maravilla, o sea, tan sencillo porque ya tenemos en fotos, pareciera, pero llegar a eso fue un desafío y una oportunidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primeramente no todos tenían el privilegio de tener las capacidades educativas como para poder llegar a ese punto de los equipos multidisciplinarios y poder lanzar o proyectarse el lanzamiento, etcétera. Entonces, esto como un privilegio. ¿Por qué vengo con ese tema? Porque así de grande que fue este evento, nos hacemos la pregunta, ¿necesitamos quizá hacer un salto a la Luna para evaluar la sostenibilidad de la Tierra? Nuevamente tenemos que ver desde arriba, desde la Luna, cómo se encuentra este momento nuestro planeta para recién ahí tomar la batuta de los cambios que necesitamos dentro de la sociedad y dentro de nuestra productividad. Les voy a leer después en el chat qué piensan de esta pregunta. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Entonces, tenemos grandes desafíos dentro del tema del desarrollo sostenible. El desafío de la sostenibilidad demanda otro salto como el del lanzamiento a la Luna. La supervivencia de muchas sociedades y los sistemas que dan soporte a la vida del planeta están en riesgo. Lo hemos venido viviendo. Antes de la pandemia ya teníamos una región latinoamericana y caribeña con bastante brecha de desigualdad, de pobreza, ¿sí? Entonces, de un consumo, por decirlo así, no responsable, en el cual hemos consumido todo lo que queremos por moda, por acumular, por tomarnos las fotos y mostrar que tenemos nomás. Entonces, todo esto, los excesos nos han llevado a donde nos encontramos en este momento. Y con esta situación de la COVID-19 hemos podido ver muy marcada cómo están las desigualdades en diferentes países de la región. Y del mundo también, ahorita de la región, porque estamos obviamente centradas en el tema de América Latina y el Caribe. Ahora, entrando en materia, ¿qué es el desarrollo sostenible? Es importante conocer por qué esta palabra está tan trillada y de moda y en las fotos y en todos lados. El desarrollo sostenible tiene mucho que ver con todo lo que yo haga en este momento, que no perjudique mi accionar, mi producción, mi forma de actuar con mi generación y con las futuras generaciones. Eso no quiere decir que me voy a quedar de manos cruzadas. No, por el contrario.
Más bien, tenemos que buscar un equilibrio entre la producción sostenible, que viene a ser parte del crecimiento económico, porque tampoco sin producir, sin trabajar, tampoco tenemos recursos para alimentarnos. Todo es un círculo, ¿sí? Entonces, garantizar la necesidad del presente sin comprometer las generaciones futuras. Y esto hablamos de un desarrollo sostenible tanto en el área ambiental, en el área social, que somos nosotros como personas, y en el crecimiento económico. Sí, está por demás. A veces tenemos muchas noticias o conceptos satanizados de, digamos, los extremos de por un poco y no producir. Sí, tenemos que entender que nosotros necesitamos del sector económico, del sector empresarial para poder salir adelante, porque lo que tenemos que hacer son, en todo caso, implementar o repensar nuevas formas de producción, nuevas formas de trabajar de una manera sostenible, en verdad con enfoque sostenible. Sí, esto como desarrollo sostenible, el concepto. Aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio, esa lineecita ahí, entre en no poner en peligro lo que yo haga actualmente con los recursos y el presente del futuro. Ahora, a partir de eso, tenemos ya un dato histórico de cómo es que hablamos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, la misma que contiene a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales vamos a abordar más adelante. Esta Agenda de Desarrollo Sostenible es una herramienta que nos ayuda a enrutarnos para el cambio histórico de las brechas de desigualdad de América Latina. ¿Sí? En este caso, esta agenda fue firmada por diferentes actores y actoras. En este caso tenemos los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. ¿Sí? En las oficinas de Naciones Unidas, en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, se lleva a cabo esta firma en septiembre del 2015 con la intención de ya observando toda la situación que estamos viviendo con esos cambios radicales en el ambiente, en la pobreza, en la desigualdad de los diferentes países, nace esta preocupación de ver cómo podemos enrutarnos todos los países, como que alinearnos a una hoja de ruta que es la agenda para poder llevar a cabo el cumplimiento de esto, porque no estamos ajenos. Yo di un tema que se llama la seguridad alimentaria, la gastronomía y los objetivos de desarrollo sostenible. Totalmente de acuerdo por el tema que nos convoca el día de hoy, que es la cumbre gastronómica. Sin embargo, no solamente se limita a una actividad, es transversal en todo momento y en toda actividad. Entonces, esta agenda adoptable igual para el tema de nuestra actividad principal. Ahora, tenemos aquí los objetivos de desarrollo sostenible. Esta agenda de desarrollo sostenible contempla 17 objetivos, 176 metas. Uno dice, pero si son bastantes, al momento de territorializarlas, o sea, de llevarlas a territorio, el cumplimiento con nuestra actividad principal, es la que nosotros necesitamos que en verdad surta efecto, porque de pronto aquí está como teoría el nombre de cómo se llama la agenda y los objetivos con sus nombres, digamos, específicos, sin de pronto tener una connotación localizada, ¿sí? Entonces, estos objetivos de desarrollo sostenible tienen 3 características importantes. Son universales, civilizatorios y transformadores. Justamente Cristian y los compañeros del equipo gastronómico durante estos días han venido nos han venido pasando estos videos interesantes de sin dejar a nadie atrás. Los objetivos de desarrollo sostenible tienen todo el peso de sin dejar a nadie atrás, considerando estas características y lo cual es adoptable en cualquier actividad. Por eso son universales, porque constituyen un marco de referencia a nivel universal. No hay límite en ese aspecto. Son transformadores, pues su condición de programa para las personas, el planeta, el ambiente, la prosperidad y la paz. También así abordan las alianzas, ofrece un cambio para poder llegar realmente a cambiar este tema del paradigma en relación con la parte económica, social y ambiental. ¿Sí? Entonces son transformadores. Son civilizatorios, pues trata de no dejar a nadie atrás. Aquí no estamos hablando de diferenciación o de discriminación por el tema de sexo, idioma, religión, opinión política y de otro tipo. Estos son transversales. Entonces, y nos compete a todas y todos. ¿Sí? Ahora, tomando el mismo tema de los objetivos de desarrollo sostenible, es importante conocer que tenemos
los pilares de la sostenibilidad en lo cual estamos enmarcadas las personas. Sigue siendo un círculo, como ustedes ven aquí la presentación, sigue siendo un círculo que refleja mucho nuestra casa, que es el planeta. Entonces, los pilares de la sostenibilidad tenemos las personas, donde que entra el objetivo de desarrollo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada componente que les voy a ir indicando contiene objetivos de desarrollo sostenible que más adelante les voy a especificar. Entonces tenemos el pilar personas, el pilar prosperidad, que tiene que ver con asegurar las vidas prósperas y satisfactorias en armonía con la naturaleza. Aquí entramos bastante con el tema nuestro, que es de la parte de la producción gastronómica, ¿sí? En este pilar de la prosperidad, que nos invita a asegurar la vida próspera, es decir, siendo productivos, pero siendo sostenibles, ¿sí? Satisfaciendo la armonía, todo en armonía con la naturaleza. Tenemos el tema de paz, promover la paz, justicia y sociedad inclusiva. Recordemos que el decir que no hay guerra, los conflictos internacionales no quiere decir que porque no hay eso ya estamos en paz. Paz no es sinónimo de guerra solamente. En verdad, por ejemplo, el otro día en una conferencia conversaba con algunos jóvenes, algunos jóvenes, y les decía, ¿cómo podemos acostarnos cada día a descansar cuando sé que mi vecina, mi familia o niñas y niños del sector se encuentran en estado de vulnerabilidad o, o se han acostado a dormir de tanta debilidad de no tener alimentos? Entonces, sí es importante considerar que todo eso tiene que ver con en qué momento yo me encuentro con paz. Con mayor razón ahora que tenemos esta actual situación COVID-19, que nos hemos podido dar cuenta cómo hemos venido cayéndonos a nivel de todos los pilares en el tema de la productividad, en el tema de las empresas, de los trabajos, de la misma salud, que es importantísimo el tema de ver esa brecha, cómo nos hemos venido cayendo y digamos, estamos en paz. ¿Cómo estamos en paz? Si estoy viendo cómo estamos, prácticamente estamos en la escuela de la vida, bajo techo, quienes hemos tenido el privilegio, entre paréntesis, de estar todavía encerrados sin tener que trabajar por esta circunstancia COVID, estamos con esta forma de enseñarnos desde las casas cómo tenemos que realmente proceder en nuestro día a día, con respecto al planeta y a nuestro compromiso con el tema ambiental y social. Ahora, el tema de alianzas, que es implementar la agenda a través de una sólida alianza global. Parte de ello estamos llevando a cabo gracias a este congreso, a esta cumbre gastronómica de las Américas, mediante alianzas. Estamos aquí convocadas diferentes personas de diferentes disciplinas, con el único fin de hacer, de que todos apliquemos el tema del desarrollo sostenible y aparte de eso, sin dejar a nadie atrás. Ya bien decía hace un par de horas, Cristian, el tema de la forma de que estamos educando mediante este espacio, no deja de ser un aplauso para el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, haber llevado a cabo este evento de una manera accesible hacia las personas que de pronto en algún momento, siendo un espacio físico, un evento internacional de viajar a un lugar, quizá no todas y todos tenían el acceso de poder haberse alimentado con toda esta información importante que hemos llevado a cabo estos días. El otro punto es el planeta, que tiene que ver con proteger los recursos naturales de nuestro planeta y el clima para generaciones futuras. Aquí tenemos pues los objetivos de desarrollo sostenible, los que tenemos que enfocarnos. Ya voy a pasar un poquito más acelerado en honor al tiempo, considerando que las otras exposiciones tocaron muy bien los temas en el tema que nos compete, el tema sector alimentario. Tenemos el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, la educación, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, aquí tengo yo un poco una guerra con este término. Prefiero decirle territorios sostenibles porque no debería haber una barrera entre la ciudad y la urbe, o sea, entre lo urbano, perdón, y lo rural. Sin dejar a nadie atrás, tiene que ser sin esa barrera, desde mi concepto. Entonces, tenemos producción y consumo responsable que netamente nos convoca y de los cuales voy a hablar hoy, el 12 y el objetivo 2. 13, acción por el clima, que está inmersamente relacionado entre todos ellos. 14, vida submarina, donde salen nuestros recursos alimentarios también marinos.
vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos, que es del 17. Para este año 2020 se había declarado en enero del 2020, el 13 de enero del 2020 se había declarado por parte de la Asamblea General de la ONU en su sesión 74 cuáles iban a ser los prioritarios para este año. Dentro de ellos está el 16, que es paz y justicia, porque sin paz no podemos estar tranquilos. Fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, acción por el clima y reducción de las desigualdades. Estos eran los prioritarios para cumplirlos en el 2020. ¿Sí? Ahí empezamos con el ODS 2, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición, promover una agricultura sostenible. Ese es su objetivo. Aquí les comparto un ratito algunas de las metas mejor dicho, de las problemáticas que tiene el Objetivo de Desarrollo 2 de parte de los jóvenes del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, para que ustedes puedan escuchar. Nosotros, los integrantes del Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, haciendo énfasis en el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible, hambre cero, preocupados porque a pesar de los considerables avances hasta el 2015, en los últimos años ha aumentado el hambre, la desnutrición y la obesidad en el mundo. Es alarmante. En la actualidad, 821 millones de personas sufren de subalimentación crónica en el mundo. Consternados, en el mundo hay 155 millones de niños, todos menores de 5 años, que padecen de retraso en el crecimiento. En el mundo, aproximadamente 52 millones de niños siguen siendo amenazados por la desnutrición aguda. El sobrepeso afecta a más de 38 millones de niños por la malnutrición. Consternados, porque en el Ecuador, 1 de cada 4 niños padece de desnutrición crónica. En el sector rural existe la mayor probabilidad para que los niños sufran de desnutrición crónica. La pobreza, el acceso deficiente a los alimentos, la malnutrición son factores importantes para la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en los niños. Es necesario asegurar el acceso a la tierra, el trabajo en conjunto y la reducción de desperdicio en los alimentos. Hacemos un llamado. Nuestro papel es fundamental. Como Frente Parlamentario Juvenil Ecuador Sin Hambre, Para lograr el hambre cero Y hacer nuestro derecho a la alimentación saludable. Para todas y todos a través de la Ley de Alimentación Escolar. ¡hagamos conciencia! Su futuro es hoy. Si pudimos escuchar el video, ¿está todo bien? Hola. Sí, todo perfecto. El video se escuchó perfectamente bien. Continuamos con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, aquí un poquito les voy a hablar de conceptos, es solamente para ir separando lo que es lo uno, lo que es lo otro, qué es seguridad alimentaria, cuando hacemos referencia a calidad y inocuidad de alimentos, y qué es soberanía, que ya hablamos al inicio. Calidad y inocuidad de alimentos, se estima que solamente unos datos para tenerle claro, es que a nivel de la región, alrededor de 7.000 millones de dólares anuales está en pérdida de capital humano debido a enfermedades de transmisión alimentaria. ¿Sí? La falta de inocuidad o la mala calidad de los alimentos afecta especialmente a los pobres que suelen alimentarse en mercados informales, lo que incrementa su exposición a riesgos de contaminación alimentaria. Estamos hablando de contaminación cruzada que se pueda tener, el tema de cuando tenemos aguas contaminadas, con lo cual se riega dentro de la producción primaria, que ya nos explicó muy bien la compañera de la sesión anterior, ¿sí? El acceso a agua potable, los sistemas de vigilancia y alerta temprana de sanidad alimentaria y animal, la mejora de la infraestructura e higiene del medio ambiente son claves. En este aspecto, por ejemplo, el tema de, tenemos un gran ejemplo en el tema de Europa, cómo se viene realizando estos sistemas de alerta temprana cuando detectan que de pronto producto que se exportó tiene problemas de salmonela, de clostridium, de metales pesados, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ver mucho con el tema también del acceso al agua potable, a lo que no tenemos esa parte de ahí. Entonces, importante considerar, fundamental reformular los alimentos producidos en la región para mejorar sus propiedades nutricionales, ya sea por medio de acuerdos voluntarios con distintos sectores de la industria alimentaria o por medio de regulaciones obligatorias. O sea, no debemos solamente esperar a que hayan reglamentos y reglamentos, ya podemos actuar desde ahora considerando y conscientes de que estamos prevenidos de este tipo de enfermedades que nos puedan dar transmitidas por los alimentos. ¿Sí? La seguridad alimentaria.
¿qué quiere decir la seguridad alimentaria? Que en todo momento las personas tengamos acceso físico, social y económico a alimentos nutritivos, inocuos y suficientes, satisfaciendo de esta manera las necesidades energéticas diarias y preferenciales alimentarias para llevar una vida activa y sana. Esto según el concepto de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de FAO. Sí, entonces es claro lo que estamos hablando, que tengan acceso físico, social y económico de alimentos nutritivos y sanos en todo momento. Entonces, no todas las personas, yo sí quisiera llamar un poquito la reflexión, no todas las personas hemos tenido esa oportunidad, ese acceso, digamos, a los alimentos aquí y ahora, en los alimentos frescos, por ejemplo. Generalmente en las zonas rurales, a pesar de que ellos tienen las tierras, no todas las tierras son de productivas, ¿sí? Entonces se va buscando sistemas de producción distintos como para poder obtener alimentos que les favorezca para ellos. Lo que ellos generalmente han hecho por años y en lo que se ha venido trabajando acá a nivel de territorio en el campo agropecuario es en el tema de fomentar el autoconsumo, ¿sí? Para que ellos se queden con algo, porque todo cosechan y venden. Y con eso haber hecho un seguimiento a algunas de las personas productoras y a sus hogares en algunos años anteriores, comento esta experiencia en sí, es de ver cómo venden toda su producción agropecuaria para venir comprando las colas, los fideos, los snacks, porque son más baratos. Entonces, estamos hablando de acceso físico, social y económico. Al momento de yo no tener los suficientes recursos para comprar, se me ocurre acá a $1 la libra de arveja, y me sirve más bien para comprarme 3 chitos de 35 centavos. Chitos son los snacks, estas golosinas, ¿no? Que no le hacen ningún beneficio a la salud. Entonces, tener esa visión de considerar desde la producción gastronómica cómo yo puedo favorecer, considerando lo que decía hace 2 días uno de los expositores, las 4 S, seguridad, soberanía, el tema de satisfacción y solidaridad. Entonces, qué importante que el Consejo Profesional de Gastronómicos de las Américas se enfoque con ese tema de ahí, que adopte esa cultura de ahí de las 4 S para tener estos platos accesibles en todos los sectores. No solamente, obviamente, como digo, vamos a necesitar el tema de la parte económica, siempre salir adelante, no está mal. Sin embargo, justo decía Cristian algo el otro día, hablaba de la parte solidaria que se puede hacer desde su sector gastronómico hacia estas partes de las sociedades rurales en las cuales, o de las vulnerables en general, porque no solamente la ruralidad sufre de vulnerabilidad, sino a nivel también dentro de la urbe, existe esto de acá. Entonces, ¿cómo poder llegar a apoyar de esta manera para salirnos de esta brecha del hambre? ¿Sí? El hambre que viene a ser la privación de alimentos no es el hambre simple de, sabes que tengo hambre y me voy a almorzar. No. Esta es una situación mucho más fuerte, más marcada, dolorosa y que realmente me saca lágrimas cuando veo noticias que en realidad, como las fotos que estamos viendo en este momento, eso es morir de hambre. ¿Sí? Es la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente energía a través de los alimentos. Hace algunos meses atrás, no me acuerdo si era en el 2019 o inicios del 2020, teníamos una fuerte noticia de pronto, Cristian, después podríamos abordar el tema un ratito, es con el tema de en alguna parte de Argentina estaban muriendo niños con hambre. De hecho, la FAO está llevando a cabo un programa ya con ellos en Argentina, con el gobierno de Argentina, para promover este tema de reducir esta brecha de hambre, ¿no? Que es muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, el hambre es esa sensación incómoda y dolorosa. Imagínense lo que es dormir con dolor por hambre. Un llamado a la conciencia nada más. Ahora hablamos del tema de malnutrición, que es la condición fisiológica normal causada por un desequilibrio, sea excesivo o en déficit de alimentos, que en este caso son macronutrientes, que aportan energía alimentaria, como son los hidratos de carbono, proteínas y grasas, y los micronutrientes que tienen que ver con las vitaminas y minerales, siendo estos últimos esenciales para el crecimiento, desarrollo físico y cognitivo, la memoria, recordemos. Sí, según el estudio de la CEPAL y el Programa Mundial de Alimentos, revelaba que la malnutrición impactó 4.3% en el PIB, en este caso en Ecuador,
2.3% en México y 0.2% en Chile. Según esta información, fue recabada en el 2017. En el tema de esa, podemos ver los altos porcentajes que realmente tiene que ver la malnutrición. ¿Sí? Aquí tenemos el concepto de subalimentación y desnutrición, que es la ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer las necesidades energéticas alimentarias. Las deficiencias de micronutrientes, que son los deficientes en una o más vitaminas y minerales esenciales. Y la nutrición y obesidad, que tiene que ver con una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede perjudicar a la salud. Es importante hablar de ese tema porque a veces confundimos la misma palabra, la utilizamos en todos los aspectos y difieren estos de acá. ¿Cuánto le cuesta al mundo la malnutrición? En todas sus formas. Aquí está la malnutrición en todas sus formas, ¿no? 3.5 billones de dólares al año le cuesta al mundo la malnutrición. 1.4 y entre 1.4 y 2.1 billones de dólares es el costo de la desnutrición y las deficiencias de micronutrientes. El costo de las enfermedades no transmisibles, como la obesidad, el sobrepeso, relacionadas con el exceso de peso y la obesidad, se estima en el 2010 que fue el coste de 1.4 billones de dólares al mundo. Entonces, esto es importante que consideremos en el área gastronómica con todo el peso de la ley, porque se maneja el tema de cómo yo armo el plato. ¿Sí? Si de pronto estoy armando con doble porción de, se me ocurre, voy a hablar, no es que yo soy gastrónoma, soy muy agropecuaria en este caso, pero voy a lanzar un dato en este tema de que la estructura del plato tiene que estar formado de tal manera que esta porción sea nutritiva, saludable para las y los consumidores, ¿sí? La desnutrición infantil y materna suponen con mucho la mayor carga para el sistema sanitario relacionado con la nutrición a nivel mundial. El tema de la lactancia materna tiene un punto importante dentro de esto de aquí. ¿Sí? Ahora les comento que existen varios indicadores para poder medir el tema de la inseguridad alimentaria. Ya hablamos qué es la seguridad alimentaria. ¿Sí? Entonces, algún factor que falte dentro del concepto de lo que es la seguridad alimentaria, quiere decir que ya entramos en inseguridad alimentaria. Si no tengo acceso, si no tengo disponibilidad de alimentos, que es lo que hemos vivido en esta pandemia, por ejemplo. ¿Cuánto hemos vivido en esta pandemia? Entonces, tenemos el tema de inseguridad alimentaria. Según el FIES, que son los voceros del hambre, que este proyecto de los voceros del hambre llevan a cabo esta encuesta in situ, en los hogares, haciéndoles las preguntas de si comió o no comió y cuántos platos al día comió y qué comió. ¿Sí? Entonces, esto hace referencia a esta escala de acá, indicándole lo que indica en verde, dice incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos. De no saber si sí o si no, porque de pronto en este momento no tengo empleo, no tengo recursos, no tengo accesibilidad, no tengo disponibilidad, no hay producción, hubo sequías, etcétera. Factores ajenos a nuestras manos y otros que están propios de nuestras manos. Entonces, seguridad alimentaria a inseguridad alimentaria leve, cuando tengo esa incertidumbre. Se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos se encuentran comprometidas. ¿Sí? Esta es la inseguridad alimentaria moderada, cuando se pone en riesgo la calidad de los alimentos y la variedad de los alimentos. A lo que habíamos hablado de la composición del plato, de qué raciones y de qué debo comer alimentarme durante todo el día. ¿Sí? Se reduce la cantidad de alimentos y se saltan las comidas. Entonces ahí hablamos ya de la inseguridad alimentaria moderada. Es decir, no tengo dinero o recursos suficientes para llegar a una dieta saludable, tengo incertidumbre acerca de la capacidad de obtener alimentos, probablemente se saltó una comida o se quedó sin alimentos ocasionalmente. Y otro que es el no se consume alimentos durante un día o más. Ahí estamos ya en una inseguridad alimentaria grave. Estas personas indican que se quedan sin alimentos o estuvo todo un día sin comer varias veces durante el día. ¿Cuántas personas estamos en esta situación antes de la pandemia y con la pandemia? ¿Sí? Bueno, este es un resumen de lo que les acabo de indicar en el cuadro. ¿Sí? En este caso, el 29% de la población de América Latina se encuentra en condición de inseguridad alimentaria moderada o grave. Imagínense, el 29% de la población de América Latina.
a lo que da 180 millones de personas de un continente que se jacta de ser país de ingreso medio o alto. 32 millones de personas se han sumado desde la última medición, un gran incremento de América Latina del Sur. Esto es información al 2019, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no vine a asustarles con todos los datos que les estoy hablando, pero son datos alarmantes que no se pueden ocultar y que aprovecho la audiencia que tenemos de este momento para poder tomar conciencia desde nuestros territorios, desde nuestros hogares y saber cómo consumir, qué producir y cómo hacerlo de una manera sostenible. Aquí los datos del informe de la inseguridad alimentaria al 2019. Sí, nada más 154.6 millones de personas en América Latina están con prevalencia de sobrepeso y obesidad. La inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Sí? En Mesoamérica tenemos 55.5 millones de personas y en Sudamérica en total 91.1 millones de personas. Entonces, si quiero llevar el dato es porque estamos hablando de millones de personas. Así sea una ya es bastante, porque no deberíamos padecer el hambre. Como les dije, la alimentación es un derecho. Aquí el mapa del hambre en el mundo del año 2019. 821 millones de personas, es decir, 1 de cada 9 habitantes, no tienen suficientes alimentos para comer. En este caso, para el ejemplo de Argentina, estamos en el menos que el 5% de prevalencia de la subalimentación en la población total. Esto es un dato del 2000, esta escala es del 2016 al 2019, pero esta información salió ya en el mapa del hambre al 2019. Sí, hago la aclaración. En el tema de Brasil, por ejemplo, tenemos menos del 2.5% de prevalencia a la subalimentación. Y así por el orden el resto de países, como ustedes pueden ver. Los indicadores, ¿cuáles son? 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada en la actualidad. Es decir, 815 millones de personas aproximadamente en el mundo. La mayoría de las personas sufren hambre, viven en los países en desarrollo, donde que el 12.9% de la población se encuentra subalimentada, imagínense. Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre. Prácticamente es 2/3 del total. 2/3 del total de la población sufre el tema del hambre. 1 de cada 4 niñas y niños en el mundo sufren del retraso en el crecimiento, siendo 66 millones de niños en edad escolar, primaria. Aquí los datos que acabamos de hablar y los que se presentaron en el video que antecede a estas diapositivas. Entonces, es importante considerar, ¿vivimos así todo el tiempo? No. Antes del 2014 sí habían un buen progreso en el tema de reducir el hambre y estas brechas del hambre en la región. Sí, pero a partir del 2014 hasta la fecha, realmente la gestión y la aplicabilidad de todas las metodologías y herramientas para reducir el hambre han sido insuficientes. ¿Sí? En este caso, se debe mucho al tema variante de nuestra región que tiene el tema de la variabilidad política, es decir, cambia una persona, se caen los programas, o no siempre pasa, pero muchas cosas pasan así y se quedan paralizadas a nivel de la región. Estoy hablando en todo el país, ¿no? En toda de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, son una de las causales por esta falta de toma de decisiones, de sus faltas de liderazgo que nos han llevado a que las brechas de desigualdad, pobreza y las demás brechas que tenemos a nivel de todos los ODS, las brechas sociales y económicas lleguen a este punto, igual las ambientales. Aquí, pero tenemos al menos ya un dato alentador, pero no quiero decir que con esto nos quedemos tranquilos tampoco, solamente es un dato como para decir, dentro de todo esto hubo como felicitar a Colombia para el 2019, quien tuvo un avance en este tema de 1.2 millones de personas que ya no pasan hambre. Y es algo que aplaudir porque mediante sus programas o políticas o estas firmas de paz, estos convenios de paz en lo cual apoyó FAO para que esto se realice, llegaron a bajarle esta brecha de desigualdad. ¿Sí? Está claro que cuando hay conflictos se sufre hambre. En este caso, otro de los países que también mejoró, digamos, o tuvo buenos avances es México y República Dominicana, en la época que les estoy hablando, hasta el 2019, ¿no? Pero como digo, no es suficiente.
¿Tiene mucho que ver nuestra área productiva gastronómica con esta situación? Claro que tiene que ver. ¿Con qué nomás tiene que ver? ¿Con la pobreza? ¿Con la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición? Sí tienen que ver. Con el desarrollo físico y cognitivo deficiente también, ¿sí? Y todo esto es un círculo vicioso porque nos lleva a una baja productividad en el tema de que si yo no estoy sano, si yo estoy con enfermedades no transmisibles y transmisibles propias de los alimentos, ya no, ya me tengo que ausentar X tiempo y ya no soy productivo por este tema porque estoy enferma o enfermo. Entonces, o porque de pronto, y un llamado también a los gobiernos en esta relación, porque ¿qué es? Imagínense los valores de millones y billones de dólares que acabamos de hablar hace un momento de estas brechas, ¿no? ¿Cuánto se dio? Si tuviéramos esas políticas públicas bien claras, los recursos necesarios, la cooperación internacional adecuada, estaríamos mitigando el problema desde la infancia, desde la gestación, ¿sí? Y no esperar tener los adultos mayores para recién ahí, o los adultos o los jóvenes para recién ahí aplicar las medidas de la salud y la seguridad por estos temas de enfermedades no transmisibles como el sobrepeso y la obesidad, entre otros, y también los transmisibles que tienen que ver con los alimentos. Entonces nos falta, ahí tenemos una brecha súper fuerte y eso es un llamado para los gobiernos de nuestros países. Nosotros somos actores del cambio, podemos presionar, solicitar, accionar para que esto se dé, ¿sí? Aquí son las metas que tenemos para el 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de recursos, aumentar las inversiones incluso mediante una mayor cooperación internacional en infraestructura rural, investigación agrícola y servicios de extensión. Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, con la finalidad de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos. Todo eso tiene mucho que ver. Son más metas y son más problemáticas también. La hago muy breve por el honor del tiempo. No sé si de pronto me indica si ya tengo que ir terminando. Pero en este aspecto sí les pido que ustedes profundicen, porque en realidad el tema de los ODS con lo que respecta en términos generales de la productividad tienen mucho que ver. Entonces sí va más allá de 40 minutos. Estoy tratando de darles en resumen todo esto. Este es un histórico de cómo hemos venido teniendo instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes para poder hacer nuestro derecho a la alimentación en cada territorio. Entonces, iniciamos con los derechos humanos en el 48, el tema de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la realización del derecho a una alimentación adecuada en las mujeres, entre ellas los artículos 2 y 14, la entrada en vigor de la Convención sobre el derecho de los niños, la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria, los objetivos de desarrollo del milenio, que eran antes de la Agenda de Desarrollo Sostenible que estoy presentando en este momento, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es a partir de 2015, y bueno, en el caso de Ecuador tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, para citar acá, dentro de la Constitución de la República está el tema de la soberanía y de la seguridad alimentaria también tratada, y a su vez recién en el 2020 tuvimos el honor de que se apruebe de vía online la ley de alimentación escolar en plena pandemia. Entonces fue algo que celebramos porque esto ayuda mucho mediante programas de alimentación escolar, a lo cual también aboco al sector gastronómico de pensar en innovar este tipo de alimentos que podamos brindar dentro de del sector escolar o académico, ¿sí? Aquí un ejemplo de cómo está la ley, una ley, un instrumento legal con respecto al cumplimiento del ODS, para que ustedes tengan un ejemplo de cómo hacer a sí mismo en sus países, según el instrumento legal correspondiente o reglamento que tengan dentro, o proyecto o programa que tengan dentro del Consejo o en sus países en general. Sí, por ejemplo, la Ley Orgánica de Alimentación Escolar cumple con el objetivo 1, 2, 3, 4 y 7 de Objetivo de Desarrollo 2. Como llegando a toda la población contemplada en el marco de la Ley de Alimentación Escolar, es decir, niños, niñas y adolescentes, con alimentos accesibles, sanos, nutritivos al sector vulnerable. Y esto proyectado hacia el 2030, ¿no? Ejecutar en tiempos y espacios con recursos económicos el compromiso adquirido en el ámbito de sus competencias, mediante estos reglamentos. Contar de manera progresiva con la suficiente cantidad de alimentos sanos, inocuos, accesibles y diversos, provenientes de la agricultura familiar, que es lo que se está fomentando todo el tiempo, porque
Hablaba también uno de los compañeros del día de hoy sobre el tema del comercio justo, al cual también se aboca y se apoya, porque es necesario. ¿Cómo ustedes desde el sector gastronómico pueden apoyarnos? Es consumiendo los productos a los productores directos y los productos frescos, ¿sí? Y también solicitando y exigiendo que obviamente cumplan estos parámetros inocuos que se necesitan y de calidad, no necesariamente enfocándose a la calidad como lo perfecto, ¿sí? A veces tenemos ese error y eso hemos tenido por varios años, que tenga que ser perfecta la manzana bien redonda, caso contrario le desecho. Y todo eso aumenta el tema de residuos, en este caso de desechos, que también nos tiene que ver con el objetivo de desarrollo 12. ¿Sí? La buena noticia es que a nivel de la región tenemos varios instrumentos legales en los diferentes países de América Latina y el Caribe, llevados a cabo justamente con enfoque al desarrollo, al derecho de la alimentación, ¿sí? Para todas y todos. Entonces tenemos en Paraguay el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza Extrema, Sembrando Oportunidades. En Costa Rica, solo por citar unos ejemplos, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015. En Ecuador, la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, ¿sí? Aquí dos fotos muy claras de qué nos pasa con las brechas de desigualdad, con las brechas del hambre. Una mano muy delicada, muy desnutrida por el mismo hecho de padecer de hambre. Qué duro poder ver esta foto, que en realidad a mí no se me pasa por encima así nomás una foto a la ligera. Le analizo detrás de la foto qué es lo que me quiere dar el mensaje, y en verdad yo creo que está en la mano de cada uno de nosotras y de nosotros hacer que estas cosas cambien, ¿sí? Si podemos, mediante programas, se me ocurre plantear al aire este momento, si el Consejo Gastronómico de las Américas puede tener en paralelo un programa solidario en el tema de seguridad alimentaria, sería ideal, Cris, con la intención de poder llegar a los territorios de cada lugar donde nos encontramos todas y todos los del Consejo. Sí, ponerse como una meta en ese aspecto y un compromiso que me encantaría y también poder ser parte y que ustedes lo cumplan para que esto se desarrolle. Tenemos que ayudarnos porque la integración regional es la única forma de poder lograr que esto cambie. ¿Sí? Podemos hacerlo desde el sector gastronómico. Circunstancias que dificultan la lucha contra el hambre. Conflictos militares, catástrofes naturales y sequías. Recordemos que mientras más consumimos de manera irresponsable, más nos afecta el planeta. Realmente me tengo que hacer la pregunta, ¿mismo necesito este producto? ¿Mismo necesito esta chompa? ¿Qué estoy comprando y consumiendo en exceso para no utilizar o para tenerlo para una foto o para un evento? ¿Realmente necesito? ¿Puedo donar? ¿O qué va a pasar después con esto que estoy comprando en este momento y después me cambio de lugar y resulta que boto todo? ¿Sabemos a dónde está llegando esto? Al mar. Y del mar tenemos los productos ricos en nutrientes para la alimentación de toda la población. Entonces, ahí tenemos, estamos consumiendo peces o estamos consumiendo plásticos, microplásticos, etcétera. Solo de hacernos la pregunta, o estamos con productos químicos tóxicos que están residuales en el agua y nos llegan a los cultivos por esa manera o nos llegan a los recursos marinos de esa manera. Falta de infraestructura agrícola, sobreexplotación del ambiente, volvemos a tocar el tema, la corrupción, sí, ahí está la brecha de desigualdad. Todos estos problemas son creados por el hombre y la mujer y toda la diversidad que nos rodea de seres humanos. No me refiero solamente estaba hablando de todos los géneros, sí. Entonces, todo esto tiene que ver creado por el hombre y la mujer, o mejor dicho, perdón, tiene que ver una creación del ser humano en todo su conjunto. Entonces, ¿está posible que nuestras mismas manos sean las capaces de poder hacer que esto se revierta? La respuesta es sí. Compra de armas versus progreso económico. Compramos más armas que instalar buenos hospitales y hemos visto el resultado de COVID-19. Aumentar la capacidad productiva de las familias y suministrar alimentos básicos son las vías para la lucha contra el hambre. ¿Sí? Sacar de la hambruna, principal objetivo político de todos los países. Deberíamos integrarnos. ¿Cómo podemos avanzar ya desde la naturalidad de nuestra propia característica como ser humano normal, digamos, que no tiene una capacidad, digamos,
tanto en el tema de tener que estar con el tema político o el manejo de las normativas y de pronto. Una de ellas puede ser el tema de el reciclaje, la reutilización, el tema de, perdón, estoy hablando en este momento del ODS 13, sí, del tema ambiente, pero ¿cómo podemos avanzar con el ODS 2? Me fui a otro lado. Las estrategias para reducir con rapidez la pobreza y el hambre de masas reside en aplicar una estrategia de combate a la pobreza conjuntamente con políticas de seguridad alimentaria. Como ustedes vieron, les mostré parte de los instrumentos anteriormente en las diapositivas anteriores, pero hay muchos más en los que podemos nosotros tener como herramienta y con eso poder progresar y avanzar mediante reglamentos, mediante instructivos, manuales que nos puedan servir para nuestra actividad dentro de la empresa. El crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema. ¿Sí? Si es que no hay una solución al tema social, no podemos hablar de crecimiento económico. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Ya? Aquí, en breve, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las soluciones a nivel global y cómo podríamos hacer con el sector gastronómico? ¿Sí? Ya para terminar. Una llamada para tomarnos en serio y enfrentar con mucha decisión esta epidemia que en verdad nos está matando. Hablo de la epidemia del hambre. La identificación del problema es que a nivel de la región sí tenemos estos vacíos en programas de alimentación. O sea, sí hay países que lo han realizado, muchos de ellos sí, pero no son suficientes, nos falta, necesitamos más apoyo en la inversión responsable. Y la inversión responsable tiene que ver desde el tema de fortalecer las capacidades en toda la cadena de valor, ¿no? He estado hablando de los agricultores, las agricultoras, la mujer rural dentro de la agricultura del primer eslabón tiene un valor muy importante y está bastante subestimado. Es importante que esa brecha de género también se disminuya y que también es parte del incremento en el hambre, ¿sí? El tema del programa de alimentación e inversión responsable. Hacerle políticas públicas. ¿Cómo? Facilitando el acceso a una dieta saludable a niñas, niños y adolescentes en el caso de estas edades, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Una variedad de productos propios de la zona, frescos e innovar. O sea, lo que habían hablado también a otros compañeros en diapositivas anteriores. Podemos hacer esta parte de acá, desde la parte gastronómica. Rescatar los saberes y sabores ancestrales es importante. El tema de subsidios para que los sectores de la población que viven en condición de pobreza o vulnerabilidad puedan acceder a alimentos frescos, como son verduras, frutas y lácteos, entre otros alimentos, ¿no? Entonces, igual el tema de los impuestos de los alimentos que son muy baratos. Hablábamos hace un momento el problema de que los snacks o los ultraprocesados y procesados son mucho más económicos que lo que realmente cuesta una manzana, un producto fresco, un alimento sano y nutritivo. Entonces, debemos cambiar esta parte en la política fiscal de nuestros países, intervenir, ver cómo llegar, si es que estamos al frente de tomadores de decisiones, a alimentar de esta manera tanto las políticas económicas, sociales y fiscales para que haya este cambio dentro de los países. Y desde el sector gastronómico, ¿qué podemos hacer? Reformular los alimentos para mejorar la calidad nutricional de los productos. Sí, aquí venimos ya, no sé si de pronto estoy con tiempo todavía, quisiera que me indique si puedo continuar o cuánto más me queda. Ah, ya. 15 minutos me indica. Ok, gracias. Bueno, aquí en breve nada más comentarles de otro ODS que también es amplio, pero voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. Es del ODS 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable. Algo ya hemos venido hablando en el transcurso de las diapositivas, entonces nada más para entrar en materia, decir que la producción y el consumo son fuerzas impulsoras de la economía mundial, por ello les hablaba del desarrollo sostenible, que es el equilibrio que tenemos que mantener entre lo ambiental, lo social, que es el ser humano, y el tema económico. Entonces, la producción y el consumo son fuerzas impulsoras de la economía mundial, tienen dependencia directa con el ambiente, tienen dependencia directa con el ambiente y los recursos que ésta genera, no son ajenos. Entonces, por ende, en toda la cadena de valor de los alimentos, desde la semilla, el suelo, la producción, la cosecha, o sea, la post cosecha,
el tema de la producción secundaria, que es ya la transformación del producto, el consumidor, el desecho de lo que ya no me sirve, todo tiene que ver con este tema del consumo y producción responsable y sostenible. ¿Sí? Entonces, sí es importante que tengamos claro eso para que sepamos que, yo sé que de aquí van a salir distintas personas ya más nutridas de toda esta semana, que hemos llevado bastante información importante. Ya no somos los mismos al otro lado. Después del 15 de agosto ya no seremos los mismos quienes estuvimos en este Consejo Gastronómico de las Américas. Estoy muy clara y segura y confiada en que eso va a pasar, porque las indicaciones que hemos dado durante todo este tiempo han sido grandes y fuertes, como para no volver a estar caminando por esos mismos caminos que nos han llevado a estas altas brechas de desigualdad. Entonces, con esto, decirles nada más que la pérdida y desperdicio de alimentos es un valor, tiene un impacto súper fuerte dentro del planeta, ¿sí? Acá tenemos que cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician. Y habiendo, o sea, es que hay una contraproducción, o sea, es, digamos, una contraposición. 1.300 millones de alimentos se desperdician en toneladas al año. Y hay 2.000 millones de personas que padecen hambre o desnutrición. Entonces, no podemos tener esto es un desequilibrio total, un desfase total. Tenemos que mejorar esa cifra como desde nuestro propio actuar en cada lugar que nos encontramos. El sector alimentario representa alrededor del 22% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, en gran medida debido a la conversión de bosques en tierras de cultivo. Tenemos el tema, se apoya mucho el tema de diversidad de cultivos, debido a que los monocultivos sí nos han afectado mucho. Hemos visto el tema de la erosión, la pérdida de suelo, años, por no decir siglos. Sí, entonces, todas esas prácticas tenemos que revertir, cambiar, ver una forma que sea de aplicar buenas prácticas sostenibles. Por ejemplo, en la cadena de producción primaria, ¿qué tenemos? Del sector, ¿qué tenemos? Las buenas prácticas agrícolas para poder llevar productos inocuos y sin la trazabilidad, sin que en su trazabilidad se note la afectación de residuos químicos, de residuos biológicos, de la presencia de bacterias, hongos, etcétera, y de sustancias químicas nocivas para la salud, ¿no es cierto? Entonces, las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, en nuestro país tenemos ya las buenas prácticas agrícolas que se aplican dentro de la producción primaria y que va después ligada a las buenas prácticas de manufactura, que es en el sector gastronómico, productivo e industrial, donde que ya se utiliza la parte de la transformación de los alimentos y donde que estas buenas prácticas nos ayudan a generar también, pero no vienen ahí solitas, sino su trazabilidad desde el campo nos apoyan a que esto mejore, e incluso ya hablando en términos de calidad y seguridad alimentaria, desde el punto de vista de la producción de alimentos, nos da la vida útil que necesitamos y que teóricamente está comprobada. ¿Sí? Entonces, todo este trayecto hay que mejorar e implementar buenas prácticas y avanzar. A nivel del mundo, 2 millones de personas tienen sobrepeso o obesidad, eso lo conversamos, 120.000 millones de dólares anuales. Si todas las personas utilizaran bombillas de bajo consumo, el mundo ahorraría ese total. Sí, si dentro del sector gastronómico, turístico, etcétera, podríamos tener estos cambios de las bombillas por esto para poder tener un bajo consumo, este dinero ya no estaría invirtiéndose ahí, sino estaría en los otros programas de pobreza, de alimentación, de desnutrición, etcétera, me hago entender. O sea, tenemos dinero invertido, gastado en otros programas que tranquilamente podemos evitarlos y eliminarlos. Aquí nada más un círculo en breve de cómo estamos y volviendo a la diapositiva número 1 que tiene que ver con el sistema terrestre. Aquí estamos todos, ¿no? Toda nuestra producción, nuestro día a día, cómo nos encontramos, no estamos ajenos. No estamos ajenos, estamos ahí. Consumo y la producción sostenible como piedra angular del desarrollo sostenible. La civilización como un gran motor de cambio mundial para el sistema terrestre. Las metas que les invito a que por favor revisen con amplitud el tema del objetivo de desarrollo 12, todas las metas a las que tenemos que enfocarnos, ¿sí? De aquí al 2030 lograr gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, reducir la mitad del desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en la cadena de producción
y suministros, incluidas las pérdidas posteriores de la cosecha. Entonces, esta meta de aquí sí quisiera que ustedes la adopten como Consejo Profesional Gastronómico con todo su equipo a nivel de América Latina y el Caribe, que lo lleven como bandera, porque con esto podemos ayudar mucho acá al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, entre otras metas más que están, obviamente, sino por cuestión del tiempo, no quiero pasarme mucho, ¿sí? A que ustedes puedan observar. Aquí tenemos un tablero de control del desempeño que la Universidad Uniandes había llevado a cabo mediante el observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ellos manejan. Los resultados de la fecha, ¿no? Aquí podemos ver el ejemplo de el rojo es rezago crítico, el tomate rezago significativo del cumplimiento de los ODS. ¿Cómo está? Cada país versus el cumplimiento de los ODS. Entonces, si vamos al ODS 12 y me voy a Ecuador, veo que estoy en rezago significativo, a pesar de que nosotros hemos implementado acá bancos de alimentos que tiene nuestro país. Uno de ellos principales está el Banco de Alimentos Quito, que hace una gran labor, y a quien envío el saludo desde acá, de este momento, por una gran labor que ha venido haciendo y ha sido un pilar fundamental dentro de la pandemia para mitigar el hambre y poder llegar también con la alimentación a los sectores vulnerables y a un costo accesible, ¿sí? También lo podemos hacer. En Argentina también entiendo que hay un proyecto de estos del Banco de Alimentos, no sé si ya está cristalizado o está en formación, pero tienen la intención también de esto, es importante. Y con la ley que están el reglamento de la ley o la ley que están yendo a aprobar para el tema de desperdicio de alimentos. Igual Chile y otros países, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el ODS 2, miren cómo está de rojo. Si ven el rojo, los países. Entonces, ninguno se encuentra en verde, claro, ninguno se encuentra en verde con respecto al ODS 2 y al ODS 12. Estamos en rezago significativo o rezago crítico. ¿Cómo interactúan, ya para cerrar, cómo interactúan el objetivo de desarrollo 12 y 2 con respecto al resto de objetivos? Ninguno de ellos actúa solo. Asimismo, como nosotros somos parte del ecosistema terrestre, asimismo los objetivos de desarrollo sostenible no andan solos. Si es que yo apoyo con el tema de empleo, estoy apoyando al tema de pobreza y también estoy apoyando al de reducción de desigualdades y a su vez le doy alimento, entonces le doy opciones de que tenga acceso a alimentos mediante el recurso económico, tiene que ver también con el objetivo 2. Entonces aquí, por ejemplo, en el objetivo 12, que es producción y consumo responsable, tiene mucho que ver con alianzas para lograr los objetivos. Solo unidos como región podemos alcanzar estas metas de desigualdad, de producción y consumo responsable, haciendo buenas prácticas, ¿no? A su vez, apoyo al clima. Con el ODS 2, como les decía, es cabalmente responsabilidad directa, cómo se va relacionando. Y estos, a su vez, que tienen que ver de manera indirecta con el ODS 4, que es de educación, el 3, que es salud, el 2 con el 13, que es ambiente, y así sustantivamente, ¿sí? Entonces, este es un cuadrito temático también. Igual esta información se les dará llegar mediante el Consejo Profesional Gastronómico de las Américas para que ustedes puedan tener en su plataforma, y cualquier pregunta igual estoy a las órdenes. Nada más darles un ejemplo de qué linda práctica que se puede realizar y que también invito al Consejo Profesional Gastronómico y a todos sus actores y socios y partners a que se unan a hacer este tema de los restaurantes Hambre Cero. En Ecuador tenemos esta iniciativa que está al frente de FAO. En octubre del 2019, más de 11 restaurantes de la capital, hablo en este caso de Quito, Quito, impulsan al Hambre Cero. Entonces, estos son algunos restaurantes que han llevado a cabo este sello de reconocimiento. Si ven aquí el platito, perdón, el plato del Hambre Cero, que esta es la característica. Ustedes encuentran un restaurante que tenga este plato con el humo, es un restaurante calificado Hambre Cero. Sí, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que les hace ver, digamos, distintos, no? Junto a esta distribución está un material informativo que explica la naturaleza del tipo de negocios. Tiene espacio para que las madres den de lactar a sus hijos, ofrecen agua gratis a los clientes, garantizan, entre otras cosas, que sus productos vienen de manos locales, producción local, comercio justo, agricultura familiar, también los orgánicos,
que es a lo que enfatizaríamos, y que cada alimento sea fresco y limpio. Entonces, qué lindo, imagínense si a nivel de la región de América podemos llegar a tener esta iniciativa plasmada en una sola voz. Es que yo creo que como metas, dejo algunos ejemplos para el Consejo Profesional Gastronómico a que lo puedan realizar. Aquí nada más un dato de cómo en Ecuador se realiza el tema de consumo responsable. Como ejemplo, en la meta 12.11, que tiene que ver con número de planes de acción o estrategias nacionales de consumo o producción sostenible incorporadas como prioridad a metas específicas. Tenemos 18 hasta la fecha, según el último informe de voluntario de cumplimiento de la agenda. Aquí está cómo se ve el avance, ¿no? Producción sostenible, 16 iniciativas del 2007 al 2019. Tenemos estas 16 iniciativas. Consumo sostenible, bueno, aquí tenemos una caída interesante. En el tema, aquí en resumen, entre las dos sumadas, cómo está el tema del consumo y producción sostenible. ¿Sí? Esto, igual, la información va a estar en las PPTs, es del Instituto de Estadísticas y Censos del INE, que nos favorece. Aquí una cuña nada más, indicarles que la Red Internacional de Promotores realizó ya un mapeo de buenas prácticas a nivel de la región. Entonces, dentro de Ecuador encontramos 26 iniciativas que tienen que ver con ciudades sostenibles, territorios sostenibles, agua limpia, saneamiento, educación o de hambre cero, ecosistemas terrestres y paz. Ahora, en iniciativas mapeadas en total son 358 a nivel de la región, de los cuales tenemos 21 países que declararon, ¿no? Que obviamente nos faltó más tiempo para poder avanzar en el tema porque fueron 30 días nada más de muestreo vía online. Y aquí tenemos, miren cómo está el cumplimiento del ODS 12, 34 iniciativas, ¿sí? Con buenas prácticas y experiencias en ODS. En el ODS 2 tenemos 11. Entonces, eso nada más, y pido un minuto. Esto ya es un tema de la red internacional que quisiéramos aprovechar para indicarles que la red internacional lanzó el 5 de junio el Manifiesto Ciudadano por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso de que este manifiesto tiene 10 puntos llamados del Decálogo de Acción por los ODS, en los que estamos convocando a diferentes actores y sectores a que se sumen al manifiesto ciudadano mediante el enlace que ya les vamos a compartir en el chat en unos minutos, para que se sumen a ser estos agentes generadores del cambio. Necesitamos unirnos, integrarnos. El Consejo Profesional Gastronómico ya es parte del manifiesto y agradezco mucho al apoyo de Cristian con este tema. Y ya es parte del Manifiesto Ciudadano, y a su vez me gustaría mucho que todos los países que nos están viendo este momento adopten esto. No importa si es persona natural, si solamente paso en la casa, si es que paso en el colegio, no. Esto es transversal. Y sí, es civilizatorio y universal. Entonces, necesitamos reunirnos a 100,000 firmas de las personas y 10,000 empresas para poder llegar con esta transmisión del Manifiesto Ciudadano, que lo único que tiene como objeto, bueno, no es lo único, es hacer que sin dejar a nadie atrás podamos cumplir y reducir estas brechas de desigualdad. Entonces, les invito y les agradezco mucho. Aquí tenemos es difundir los objetivos de desarrollo sostenible, promover alianzas, colaboraciones para impulsar los ODS. El Consejo lo está realizando mediante este evento ya. Diseñar políticas institucionales y promover compromisos ambiciosos para el cumplimiento de los ODS. Propiciar, potenciar espacios de debate que convoquen a la participación ciudadana para tratar estos temas de interés. Apoyar acciones y proyectos que inspiren soluciones enmarcadas en los ODS, diseñar procesos participativos, inclusivos y ambiciosos para el progreso y cumplimiento de los objetivos, alentar a la juventud, y en este día hermoso y esta Semana de la Juventud, darles el saludo desde la Red Internacional de Promotores y Convergencia Igual a toda esta juventud gastronómica que hace posible, sí, que hace posible que las cosas pasen. Alentarles a ustedes para que juntos propiciemos y emprendamos estas buenas prácticas sostenibles dentro de nuestras actividades. Nada más, aquí el enlace, mis contactos, y ahora sí me van a jalar de las orejas por el tiempo. Gracias. Hola. 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 Yo creo que es una ponencia bastante impactante, pero al final representa la realidad del mundo, ¿no? Que estamos viviendo. Son cifras crudas, pero es la realidad que está pasando, ¿no?
¿Cómo nos ponemos nosotros a no tener la sustentabilidad? Mencionabas algo muy interesante, esa pregunta que tenemos que ir a la luna y ver cómo tenemos nuestro planeta, ¿no? Cómo lo estamos devastando y cómo no nos ponemos a generar cosas sustentables, ¿no? ¿Cómo no ayuda al pequeño agricultor que es más sustentable que un producto industrializado? ¿No? ¿Cómo lo veas, Cris? Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿No? Me remuerde el ver las fotos, no es algo que debes dejar pasar, ¿no? Te pone la piel chinita y es una impotencia. Yo creo que nosotros, como en el ámbito restaurantero o en el ámbito gastronómico, tendríamos que hacer y generar más bancos de alimentos, ¿no? Por ahí nos vemos a gente que debes de donar, o restaurantes, chefs, personas, que debes de donar toda esa parte de comida o productos que ya no son a lo mejor muy bien para el restaurante, prefieren tirarlos, ¿no? ¿Por qué no mejor recolectarlos y dar a la gente y poderlos nutrir de esa forma, ¿no? Y generar, dices, darle la vuelta y ganarle por esa a la hambruna, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Wania, ¿cómo estás? Hola, Cristian, qué gusto. Dije, me vas a jalar la oreja por el tiempo y también por algunos temas. No, un placer, Albert. Bueno, les cuento a todos muchas preguntas, una exposición, bueno, muy clara. Y es verdad que a partir de ahí uno también tiene todas las acciones que, si bien los números hay que mostrarlos, como bien lo hiciste, también es muy loable comentar que ya países de América Latina como Ecuador, Argentina, bueno, casi todos están comprometidos en este cambio, ¿no? Bueno, vos has participado en un proyecto que realizamos de Argentina, que fue la red de promotores, generar promotores sostenibles. Lo hicimos del Senado de la Provincia de Buenos Aires, con Pedro Luzarreta, bueno, con Carlos Amanqués, y con muchos jóvenes, porque, bueno, no el caso de Pedro, pero el caso de Carlito es más joven. Ha tenido un impacto muy grande y hoy, Wania, tenemos en Ecuador ya un equipo liderado por vos, de mucha gente, mostrabas los jóvenes, en Argentina igual, y en varios países ya tenemos miembros del Consejo, inclusive, que han hecho el curso de desarrollo sostenible, o sea, de generar esta red de promotores, así que esto también es muy lindo, ¿no? Sí, gracias, Cris, por la información. Prácticamente es un orgullo y un honor saber cuánta gente nos hemos unido. Esta es la sociedad civil organizada y de pronto también que nace desde esta impotencia a la vez, pero no nos quedamos con la impotencia nomás, como bien dice, como es el compañero de México. O sea, no nos quedamos solo con la impotencia, sino más bien nos vamos a la acción. Entonces, parte de hacer la acción es este manifiesto ciudadano, son las charlas que hemos venido dando ya a nivel desde enero acá. Estamos invadidos con información, programa de educación para el desarrollo sostenible, que está dando su primer cierre en este año 2016, en diciembre. Terminamos el curso y tenemos otras prácticas. Hay un sinnúmero de actividades como el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, en el cual honrosamente Cristian nos acompañó con una disertación muy importante. Este apoyo, esta suma de actores mediante la ODS 17 es la única forma primeramente de saber llegar a los territorios. Sí, y para mí este espacio, Cristian, es muy, muy, muy importante. Siempre digo yo, el espacio que nos dan en la vida hay que aprovecharla al 200%, por no decir al 1000%, porque ya tenemos que acelerar el paso. En verdad necesitamos que más gente se contagie de esto y podamos llegar con una región integral y sostenible. Y que no sea una moda la palabra. Claro, mira, hablando de más gente, necesitamos, la cumbre está teniendo casi 98.000 conectividades en este momento. Así que la verdad que estamos más que felices, súper felices. La gente quiere participar, la gente pregunta cómo participar. Bueno, todas estas cuestiones que ya estamos trabajando en eso. Si bien, Wania, como bien presentabas vos los datos, son interesantes para analizarlos y también ya estamos, tanto desde Ecuador como de Argentina, como en muchos países, trabajando en muchos proyectos de reducir esto, el 30% de los cereales, el 40% de la carne, fruta hortícola, el 20% de las carnes de lácteos y pescado. Ya estamos trabajando en eso. Lo que sí coincido mucho con vos es que creo que es el momento de que en cada país se haga honor al sillón del presidencial y realmente se tomen medidas ejemplares, y a partir de ahí todas las instituciones, en la cual soy un fehaciente creedor de la democracia, ya que tuvimos un padre de la democracia como fue el doctor Raúl Alfonsín en Argentina, que reinstaló la democracia, y creo en ella, creo en las instituciones, creo en las organizaciones,
y fundamentalmente creo en la sabiduría de los más grandes y en la juventud que está trabajando enérgicamente por cambiar, ¿no? Por generar esto y que estos retos del desarrollo, como son la desigualdad, la exclusión, todo lo que explicaba vos claramente, la baja productividad, tienen que generar esta integración económica para salir adelante con estas nuevas realidades, ¿no? Porque hay que entender que también ahora en este día se muere un chico de hambre y eso no puede pasar más. Qué dolor, Cris. O sea, es súper duro, ya te digo, y totalmente coincido con tus palabras. El tema de lo que decía nuestro compañero de México, en verdad, las fotos, armar las diapositivas sabe ser duro porque, bueno, yo sí soy bastante gráfica y se me va la historia con lágrimas y todo, porque no podemos permitir que esto pase. O sea, te pones a pensar, ¿y si son tus hijos? O sea, ¿cómo haces esto? Entonces, Seguro. eso nada más como mensaje que realmente sí quisiera que todas y todos nos demos la mano. O sea, América Latina y el Caribe somos un solo útero. Es el momento de actuar y de integrarnos. Estamos aquí todo el equipo como para seguir sumando esfuerzos en diferentes formas y llegar a los territorios de la forma que tengamos que hacerlo. Yo creo que ese es un pacto interesante dentro de este manifiesto que podemos hacerlo también, para lo cual les invito. No, y además la participación del cocinero. Lo que pasa es que veníamos viviendo una burbuja y un sueño y una irrealidad que no era la realidad de lo que es un cocinero, ¿no? El gastrónomo, en definitiva, la gastronomía tiene que ver con entender la capacidad biológica y alimentar a la capacidad biológica de cada organismo humano. Tiene que ver con eso, no tiene que ver con otra cosa. Y a partir de ahí empezamos ahora a estrechar lazos y conectarnos en este kilómetro, en este paralelo cero, con muchos países que pensamos igual, que tenemos los mismos ingredientes, que creemos en los productos naturales, en el kilómetro cero, en bajar la huella hídrica, en generar energías renovables, en generar programas innovadores que son de huertas sostenibles, que huertas comunitarias, huertas hogareñas, que son, estos programas que tienen que ver con generar crías de ovinos, de cerdos, de pavo, de gansos, de gallinas, que en definitiva terminan siendo, cuando hablamos de platos característicos de todos, un sancocho, un locro, un arroz, terminan siendo platos que son muy característicos. Y la verdad que el cocinero, ya lo hemos demostrado en toda esta cumbre, tiene mucho lugar que ocupar en la infancia, en generar productos, generar programas de alimentación saludables para preprimaria, primaria, secundaria, para toda la niñez, generar alimentos sanos, inocuos para la adultez, para la longevidad. Y creo que estamos en un camino, transitando un camino muy energético, con mucha gente que piensa como creemos que tiene que ser el mundo a partir de ahora. Como bien decía vos esa frase que me encantó, no podemos ser iguales, después del 15 seremos mejores. La verdad que es una frase que vamos a sumar a esta cumbre porque es así como nos sentimos, además, ¿no? Creo que esas áreas prioritarias tenemos que empezar a trabajar y nosotros podemos aportar cada uno en su lugar, pero el cocinero puede aportar una relación con la comunidad muy intensa, una relación con el desarrollo rural, una relación con los pastores, con los productores, que a mí hace poquito nos decían con el ingeniero León, que va a venir dentro de poco, fuimos a una quinta y los quinteros nos decían, no sabía, chef, que podíamos usar la hoja de la remolacha para cocinar. Entonces, la verdad que estamos en un momento donde decíamos anteriormente que vamos a empezar a comer conocimiento, empezar a adquirir ese conocimiento para comerlo realmente y además bajar increíblemente los desperdicios, porque somos capaces de hacerlo. Vos nombrabas los de la lamparita, la verdad que es muy importante, muy interesante, que es una acción súper simple de hacer. Y en la alimentación o el hambre, cuando veo los organismos de desarrollo sostenible, también le exijo a las organizaciones internacionales y mundiales que realmente los invito a la acción, porque ya de discurso estoy entendido y creo que graduado. Ya lo comprendo, ¿no? Estamos graduados de discurso. Estamos graduados, claro. Ahora creo que es el momento de accionar. Y el accionar tiene que ver con llevar adelante esta sinergia que estamos haciendo entre todos los países, entre esta digamos, somos cada vez más profesionales de distintas áreas, ¿no? Nos estamos multiplicando de alguna manera, ciencia, tecnología, innovación que estamos aportando, generando un turismo sostenible. Todas estas cosas creo que ya no es un discurso, sino es una realidad que nos espera en el mundo que viene. Y que nosotros somos parte, además, que no es que no estamos todavía. Estamos todavía, tenemos para dar un montón. Así que,
Vania, creo que lo has dicho todo de una manera tan simple, tan sintética, y que esos números solamente, como bien dijiste vos, nos invita a actuar rápidamente, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que sabemos hacer además, y que para eso estamos. A nosotros nos costó muchos años definir la profesión. Y creo que hoy, a través de esta cumbre que va a ser un antes y un después, porque ya muchos políticos se han comunicado con nosotros, interesados, y ya nos ven a la profesión con una mirada distinta. Distinto. Y eso era lo que queríamos lograr como objetivo, ¿no? Para abrir un camino mucho más amplio con los jóvenes. Hoy hablaba el doctor de un equipo de fútbol muy conocido de Argentina, la importancia de un cocinero en la nutrición humana. Totalmente. Pero sin embargo, nosotros como cocineros nos educamos para ir a trabajar en un hotel, no para ir a trabajar en un club de barrio o a una ONG o a un lugar de ancianos. Porque O para una escuela, o para una escuela, como te decía, o en la institución que les invitaba, o sea, de pronto ver perdón que interrumpa, Cris, esa forma de innovar desde la gastronomía, que la gastronomía, la nutrición, todo eso tiene que ver y tiene que haber un hermanamiento en esta parte de aquí de la producción. Sí, seguro. Totalmente de acuerdo. Seguro. Yo creo que el conocimiento es la herramienta totalmente necesaria para todo esto, las 4P, las 5H, la 3D, todo esto que ya hablamos, se da con el conocimiento. No hay otra salida que no es desarrollar nuestra capacidad intelectual, ya que no lo estamos haciendo, y ya que la naturaleza, como bien lo demostrabas vos, demuestra cuál es el camino. Entonces, lo único que tenemos que hacer, creo que a partir de ahora, es mirar. Nada más que eso. O sea, yo creo que actuar, y nos queda ya una década, y eso quiero nada más como mensaje de dejarles. Tenemos una década de acción declarada que es de aquí al 2030, pero en realidad no solamente es una década. Primeramente estamos menos de la década para cumplir. Las brechas de desigualdad son grandes. Quizá las metas que estuvieron planificadas en el 2015 a la fecha después de COVID-19 tenga otra realidad y algo que reformular. Por consiguiente, les invito a que aceleremos el paso con las acciones concretas a todas ustedes, las personas que nos están mirando. Pongámonos de ese granito de arena, pero concreto, todas las semanas, todos los días de la vida para llegar al menos al metro cuadrado que nos rodea. Hagamos las cosas que pasen bien. Nada más. Tal cual, porque las cosas son así. De a metro cuadrado construimos un imperio. Exactamente. Exacto. Entonces de eso y nada más, aprovecho un ratito para saludarle a mi hijo que sigue también el tema gastronómico y está fiel viendo el congreso, y a su mamá y a mi mami también, que ha estado muy contenta observando toda la semana este tema de la cumbre, apoyándome en estos temas de interés mío, y a toda la...